Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Complemento para la reducción de la brecha de género. El complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género sustituye el complemento por maternidad por aportación demográfica por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género, con el que se persigue reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones. 3. Base reguladora. Si la incapacidad deriva de enfermedad común. Beneficiario en situación de alta o asimilada o en situación de no alta. Se calcula aplicando íntegramente las mismas reglas que las señaladas para la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común. Si la incapacidad deriva de accidente no laboral. Beneficiario en situación de alta o asimilada. Se calcula aplicando las mismas reglas que las señaladas para la incapacidad permanente total derivada de accidente no laboral. Beneficiario en situación de no alta. Será el cociente que resulte de dividir por 1,12 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. El cómputo de dichas bases se realizará conforme a las siguientes reglas. Las bases de los 24 meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computan en su valor nominal. Las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumo, desde los meses a que aquellas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases no actualizables a que se refiere el párrafo anterior. Integración de lagunas. Si en el período a tomar en cuenta para el cálculo aparecieran meses durante los cuales no existiera la obligación de cotizar, las lagunas de cotización se integrarán con la base mínima de cotización del régimen general vigente en cada momento para trabajadores mayores de 18 años. Cuando en alguno de los meses la obligación de cotizar exista solo durante una parte del mes, procederá la integración señalada en el párrafo anterior por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente al primer período no alcance la cuantía de la base mínima mensual señalada. En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía. En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, desde el año 2012 hasta el año 2018, para el cálculo del ABR de la pensión de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes, solo se tendrán en cuenta los períodos realmente cotizados, no se aplicará integración de lagunas. En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, a partir de 1 de enero de 2012, para el cálculo del ABR solo se tendrán en cuenta los períodos realmente cotizados, no se aplicará integración de lagunas. En los supuestos de contratos a tiempo parcial, de relevo y fijos discontinuos, la integración de los períodos durante los que no haya habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en la fecha en que se interrumpió o extinguió la obligación de cotizar. Si la obligación de cotizar existe solo durante una parte del mes, la integración procederá por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente no alcance la cuantía de la base mínima aplicable. A excepción de los períodos entre temporadas o campañas de los trabajadores con contrato de trabajo fijo discontinuo,
En ningún caso se considerarán lagunas de cotización las horas o días en que no se trabaje en razón a las interrupciones en la prestación de servicios derivadas del propio contrato a tiempo parcial. Si la incapacidad deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora se calcula sobre salarios reales, aplicando las mismas reglas que las señaladas para la incapacidad permanente total derivada de estas contingencias. 4. Abono. Las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no laboral se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año, y 2 pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre, y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses. Las pensiones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional se abonan en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias, al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión. Se garantizan cuantías mínimas mensuales, variando su importe en función de que el beneficiario tenga o no cónyuge a cargo. Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y las de gran invalidez, así como las de jubilación derivadas de ellas, por cambio de denominación al cumplir el beneficiario 65 años de edad, están exentas de retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. De gran invalidez. 1. Cuantía. La cuantía de la pensión por gran invalidez estará formada por el importe de la pensión que corresponda por incapacidad permanente, total o absoluta, incrementada con un complemento destinado a remunerar a la persona que atienda al beneficiario. Importe del complemento. Será el resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización vigente en el régimen general, en el momento del hecho causante, cualquiera que sea el régimen en el que se reconozca la pensión, y el 30% de la última base de cotización del trabajador, correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. En ningún caso, este complemento podrá tener un importe inferior al 45% de la pensión percibida, sin el complemento por el trabajador. En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, las pensiones se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. A efectos del cálculo del recargo, se incluye el complemento de gran invalidez destinado a remunerar a la persona que atienda al gran inválido. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor. No será de aplicación a los empleados de hogar el recargo de las prestaciones económicas en caso de AT y EP por falta de medidas de prevención de riesgos laborales. En los casos en que el trabajador, con 65 años o más años, acceda a la pensión de gran invalidez, derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. El porcentaje aplicable será el que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación. Actualmente, dicho porcentaje es del 50%, que se aplicará a la base reguladora correspondiente de la pensión, pero no al complemento. Mantenimiento transitorio del complemento por maternidad. Las personas que, el 4 de febrero de 2021, estuvieran percibiendo el complemento por maternidad por aportación demográfica, mantendrán su percibo. La percepción del complemento de maternidad será incompatible con el nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro. Si el otro progenitor de alguno de los hijos o hijas que dio derecho al complemento de maternidad solicita el complemento de pensiones contributivas y le corresponde percibirlo,
La cuantía mensual que se reconozca se deducirá del complemento por maternidad, con efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud, o en su caso al reconocimiento de la pensión que la COS. Pasado dicho plazo, los efectos se producirán desde el primer día del 7º mes siguiente a esta. Complemento para la reducción de la brecha de género. El complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género sustituye el complemento por maternidad por aportación demográfica por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género, con el que se persigue reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones. 2. Porcentaje. El 100% de la base reguladora. En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, las pensiones se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor. No será de aplicación a los empleados de hogar el recargo de las prestaciones económicas en caso de AT y EP por falta de medidas de prevención de riesgos laborales. En los casos en que el trabajador, alcanzada la edad ordinaria de jubilación o más años, acceda a la pensión de incapacidad permanente absoluta, derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación. El porcentaje aplicable será el que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación. Actualmente, dicho porcentaje es del 50%, que se aplicará a la base reguladora correspondiente. Mantenimiento transitorio del complemento por maternidad. Las personas que, el 4 de febrero de 2021, estuvieran percibiendo el complemento por maternidad por aportación demográfica, mantendrán su percibo. La percepción del complemento de maternidad será incompatible con el nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro. Si el otro progenitor de alguno de los hijos o hijas que dio derecho al complemento de maternidad solicita el complemento de pensiones contributivas y le corresponde percibirlo, la cuantía mensual que se reconozca se deducirá del complemento por maternidad, con efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud, o en su caso al reconocimiento de la pensión que la COS. Pasado dicho plazo, los efectos se producirán desde el primer día del 7º mes siguiente a esta. Complemento para la reducción de la brecha de género. El complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género sustituye el complemento por maternidad por aportación demográfica por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género, con el que se persigue reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones. 3. Base reguladora. Si la incapacidad deriva de enfermedad común. Beneficiario en situación de alta o asimilada o en situación de no alta. Se calcula aplicando íntegramente las mismas reglas que las señaladas para la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común. Si la incapacidad deriva de accidente no laboral. Beneficiario en situación de alta o asimilada. Se calcula aplicando las mismas reglas que las señaladas para la incapacidad permanente total derivada de accidente no laboral. Beneficiario en situación de no alta. Será el cociente que resulte de dividir por 1,12 las bases de cotización del interesado
durante los 96 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. El cómputo de dichas bases se realizará conforme a las siguientes reglas. Las bases de los 24 meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computan en su valor nominal. Las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumo, desde los meses a que aquellas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases no actualizables a que se refiere el párrafo anterior. Integración de lagunas. Si en el período a tomar en cuenta para el cálculo aparecieran meses durante los cuales no existiera la obligación de cotizar, las lagunas de cotización se integrarán con la base mínima de cotización del régimen general vigente en cada momento para trabajadores mayores de 18 años. Cuando en alguno de los meses la obligación de cotizar exista solo durante una parte del mes, procederá la integración señalada en el párrafo anterior, por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente al primer período no alcance la cuantía de la base mínima mensual señalada. En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía. En el caso de trabajadores incluidos en el sistema especial para empleados de hogar, desde el año 2012 hasta el año 2018, para el cálculo del ABR de la pensión de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes, solo se tendrán en cuenta los períodos realmente cotizados, no se aplicará integración de lagunas. En el caso de trabajadores incluidos en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, a partir de 1 de enero de 2012, para el cálculo del ABR solo se tendrán en cuenta los períodos realmente cotizados, no se aplicará integración de lagunas. En los supuestos de contratos a tiempo parcial, de relevo y fijos discontinuos, la integración de los períodos durante los que no haya habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en la fecha en que se interrumpió o extinguió la obligación de cotizar. Si la obligación de cotizar existe solo durante una parte del mes, la integración procederá por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente no alcance la cuantía de la base mínima aplicable. A excepción de los periodos entre temporadas o campañas de los trabajadores con contrato de trabajo fijo discontinuo, en ningún caso se considerarán lagunas de cotización las horas o días en que no se trabaje en razón a las interrupciones en la prestación de servicios derivadas del propio contrato a tiempo parcial. Si la incapacidad deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora se calcula sobre salarios reales, aplicando las mismas reglas que las señaladas para la incapacidad permanente total derivada de estas contingencias. 4. Abono. Las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no laboral se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año, y 2 pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre, y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses. Las pensiones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional se abonan en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias, al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión. Se garantizan cuantías mínimas mensuales, variando su importe en función de que el beneficiario tenga o no cónyuge a cargo. Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y las de gran invalidez, así como las de jubilación derivadas de ellas, por cambio de denominación al cumplir el beneficiario 65 años de edad, están exentas de retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. 2,3. Prestación de riesgo durante el embarazo. 1. Objeto. La prestación económica trata de cubrir la pérdida de rentas que se produce durante el período de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, cuando la trabajadora, debiendo cambiar de puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su estado, no resulte técnica u objetivamente posible dicho cambio,
o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. 2. Requisitos. Las trabajadoras por cuenta ajena o propia en situación de suspensión del contrato de trabajo o de interrupción de su actividad profesional por riesgo durante el embarazo, que cumplan los requisitos exigidos. Estar afiliadas y en alta. Estar al corriente en el pago de las cuotas, de las que sean responsables directas. Cuantía. Subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente, que será la establecida para la prestación de IT derivada de contingencias profesionales. Al efectuarse el pago, se deducirán los importes por cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones por IRPF. Duración. El derecho al subsidio nace desde el mismo día que se inicia la suspensión del contrato de trabajo o el permiso por riesgo durante el embarazo. Se abonará durante el tiempo que sea necesario para la protección de la salud de la trabajadora embarazada y/o del feto, y finalizará el día anterior al de inicio del descanso por maternidad o el de reincorporación al puesto de trabajo. 3. El derecho se extingue. Trabajadoras por cuenta ajena, por suspensión del contrato de trabajo por maternidad, por reincorporación al puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado, por extinción del contrato de trabajo por causas legales, por interrupción del embarazo, por fallecimiento. Trabajadoras por cuenta propia, por inicio del descanso por maternidad, por reanudación de su actividad profesional, por causar baja en el régimen especial de la Seguridad Social, por interrupción del embarazo, por fallecimiento. El derecho al subsidio se extingue por suspensión del contrato de trabajo por maternidad. Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado. Extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente establecidas. Interrupción del embarazo. Fallecimiento de la beneficiaria. La trabajadora y la empresa estarán obligadas a comunicar a la entidad gestora o colaboradora cualquier circunstancia que implique la suspensión o extinción del derecho al subsidio. 4. Denegación, anulación, suspensión. El derecho al subsidio puede ser denegado, anulado o suspendido cuando la beneficiaria actúe fraudulentamente para obtener o conservar el subsidio. Realice cualquier trabajo o actividad, ya sea por cuenta ajena o propia, salvo lo previsto en los supuestos de pluriactividad. El derecho al subsidio se suspenderá durante los períodos entre temporadas para las trabajadoras fijas discontinuas, en tanto no se produzca el nuevo llamamiento. 2,4. Nacimiento y cuidado de menor. 1. Objeto. Con fecha 7 de marzo de 2019 se publicó el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Este Real Decreto Ley recoge modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, ET, y en el Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, así como en la Ley General de la Seguridad Social, para la equiparación de los derechos de las personas trabajadoras. Desde el 1 de abril de 2019, las prestaciones por maternidad y paternidad se unifican en una única prestación denominada Nacimiento y Cuidado de Menor. Esta prestación está incluida dentro de la acción protectora de todos los regímenes del sistema. 2. Situaciones protegidas. Se consideran situaciones protegidas durante los períodos de descanso y permisos que se disfruten por tales situaciones. El nacimiento de hijo o hija. La adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar siempre que, en este último caso, su duración no sea inferior a 1 año y se trate de menores de 6 años. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como permanente, serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a 1 año. 3. Personas beneficiarias.
Serán beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena o propia, cualquiera que sea su sexo, siempre que se encuentren en situación de alta o asimilada al alta, disfruten de los periodos de descanso, permiso por nacimiento y cuidado de menor, y acrediten los periodos mínimos de cotización exigibles en cada caso. No obstante, también serán beneficiarias del subsidio por nacimiento las trabajadoras por cuenta ajena o propia que, en caso de parto, reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de menor, salvo el período mínimo de cotización. 4. Requisitos. Estar afiliados o afiliadas, y en alta o en situación asimilada al alta. Tener cubierto un período mínimo de cotización que varía en función de la edad. Si las personas trabajadoras tienen menos de 21 años de edad en la fecha del parto, o en la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. No se exigirá período mínimo de cotización. Si las personas trabajadoras tienen cumplidos 21 años de edad y son menores de 26 en la fecha del parto, o en la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. 90 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso, o alternativamente, 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a dicha fecha. Si las personas trabajadoras tienen cumplidos los 26 años de edad en la fecha del parto, o en la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso, o alternativamente, 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a dicha fecha. Estar al corriente en el pago de las cuotas, de las que sean responsables directos las personas trabajadoras, aunque la prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena. A tales efectos, será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto en el art. 28,2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, cualquiera que sea el régimen de seguridad social, en que el interesado estuviese incorporado, en el momento de acceder a la prestación o en el que se cose esta. 5. Duración. En caso de parto, se tendrá derecho al subsidio a partir del mismo día en que dé comienzo el período de descanso correspondiente. Desde el mismo día de la fecha del parto, o la del inicio del descanso, de ser esta anterior. La madre biológica podrá anticipar el descanso con una anterioridad de 4 semanas a la fecha prevista para el parto, fecha que vendrá fijada en el informe de maternidad del Servicio Público de Salud. Esta decisión corresponde a la madre. En el supuesto de que la madre biológica estuviera en situación de incapacidad laboral, el inicio del descanso y consiguiente subsidio tiene lugar en todo caso, en la fecha del parto. En caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Bien a partir de la fecha de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, podrá iniciarse el subsidio hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción. Periodo de descanso según el Estatuto de los Trabajadores. Se establece un período transitorio, durante los años 2019 y 2020, para la aplicación gradual de la nueva regulación de la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento o adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, prevista en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 48 del TRET, en la redacción dada por el Real Decreto Ley. Será a partir de 1 de enero de 2021, cuando cada progenitor, adoptante, guardador o acogedor disfrutará de idéntico período de suspensión. Cuadro resumen Estatuto de los Trabajadores y del Empleado Público. Desde el 1 de enero de 2021,
se tendrán en cuenta las siguientes reglas para atender a su duración. En caso de nacimiento. Madre biológica. Disfrutará completamente de los periodos de suspensión 16 semanas con la siguiente distribución. 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas y que deberán disfrutarse a jornada completa, inmediatamente después del parto. 10 semanas que podrán disfrutar a jornada completa o parcial. De manera continuada al periodo obligatorio. De manera interrumpida, en cuyo caso, debe ser en periodos semanales, acumulados o independientes, desde la finalización de las 6 semanas obligatorias hasta que el hijo cumpla 12 meses de edad. El disfrute de cada periodo semanal o acumulación de periodos deberá comunicarlos el interesado a la empresa con una antelación mínima de 15 días. El disfrute a jornada completa o parcial de este periodo requerirá un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora. Se mantiene la posibilidad de que la madre biológica pueda anticipar el inicio de la prestación hasta en 4 semanas a la fecha probable de parto. En los casos de fallecimiento del hijo el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que se reincorporen al trabajo transcurridas las 6 semanas de descanso obligatorio. Otro progenitor, distinto de la madre biológica, dispondrá de un periodo de suspensión total de 16 semanas, con la siguiente distribución. 6 semanas ininterrumpidas, obligatorias y que deberán disfrutarse a jornada completa inmediatamente después del parto. 10 semanas voluntarias que podrán disfrutar a jornada completa o parcial. De manera continuada al periodo obligatorio. De manera interrumpida, en periodos semanales acumulados o independientes, desde la finalización de las 6 semanas obligatorias, hasta que el hijo cumpla 12 meses de edad. El disfrute de cada periodo semanal o acumulación de periodos deberá comunicarlos el interesado a la empresa con una antelación mínima de 15 días. El disfrute a jornada completa o parcial de este periodo requerirá un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora. Desaparecen los 2 días de permiso por parte de la empresa que se disfrutaban en caso de paternidad. En caso de fallecimiento de la madre biológica, con independencia de que realizara o no algún trabajo, el otro progenitor tendrá derecho a las 16 semanas previstas para la madre biológica. En los casos de fallecimiento del hijo o de la hija, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que se reincorpore al trabajo transcurridas las 6 semanas de descanso obligatorio. Ampliaciones de la duración de la prestación comunes a los 2 progenitores. 1 semana para cada progenitor, por cada hijo a partir del segundo en caso de nacimiento múltiple. 1 semana para cada progenitor en caso de discapacidad del hijo a. En los casos de parto prematuro y aquellos supuestos en los que el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, por un periodo superior a 7 días, la prestación se podrá ampliar en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales. Esta ampliación se podrá disfrutar por cada uno de los progenitores, a partir del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las semanas de descanso obligatorio. En caso de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento. Dispondrá de un periodo de suspensión total de 16 semanas, con la siguiente distribución. 6 semanas ininterrumpidas, obligatorias y que deberán disfrutarse a jornada completa inmediatamente después del parto. 10 semanas voluntarias que podrán disfrutar a jornada completa o parcial. De manera continuada al periodo obligatorio. De manera interrumpida, en periodos semanales acumulados o independientes, desde la finalización de las 6 semanas obligatorias, hasta que el hijo cumpla 12 meses de edad. El disfrute de cada periodo semanal o acumulación de periodos deberá comunicarlos el interesado a la empresa con una antelación mínima de 15 días. El disfrute a jornada completa o parcial de este periodo requerirá un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora. Desaparecen los 2 días de permiso por parte de la empresa que se disfrutaban en caso de paternidad. En caso de fallecimiento de la madre biológica,
Con independencia de que realizara o no algún trabajo, el otro progenitor tendrá derecho a las 16 semanas previstas para la madre biológica. En los casos de fallecimiento del hijo o de la hija, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que se reincorpore al trabajo transcurridas las 6 semanas de descanso obligatorio. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país del adoptado, el periodo de suspensión podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. Ampliaciones de la duración de la prestación. 1 semana para cada progenitor, por cada hijo a partir del segundo en caso de adopción múltiple. 1 semana para cada progenitor en caso de discapacidad del hijo a. 6. Prestación económica e importe. La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor consistirá en un subsidio equivalente al 100% de una base reguladora que es equivalente a la de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes. 2,5. Jubilación. Las personas incluidas en el régimen general, afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta, que reúnan las condiciones de edad, período mínimo de cotización y hecho causante legalmente establecidos. 1. Edad. Regla general. A partir de 1 de enero de 2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo haber cumplido la edad de 67 años o 65 años, cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en situación asimilada a la de alta. Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refieren los párrafos anteriores se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro. Año. Períodos cotizados. Edad exigida. 2013. 35 años y 3 meses o más. 65 años. Menos de 35 años y 3 meses. 65 años y 1 mes. 2014. 35 años y 6 meses o más. 65 años. Menos de 35 años y 6 meses. 65 años y 2 meses. 2015. 35 años y 9 meses o más. 65 años. Menos de 35 años y 9 meses. 65 años y 3 meses. 2016. 36 o más años. 65 años. Menos de 36 años. 65 años y 4 meses. 2017. 36 años y 3 meses o más. 65 años. Menos de 36 años y 3 meses. 65 años y 5 meses. 2018. 36 años y 6 meses o más. 65 años. Menos de 36 años y 6 meses. 65 años y 6 meses. 2019. 36 años y 9 meses o más. 65 años. Menos de 36 años y 9 meses. 65 años y 8 meses. 2020. 37 o más años. 65 años. Menos de 37 años. 65 años y 10 meses. 2021. 37 años y 3 meses o más. 65 años. Menos de 37 años y 3 meses. 66 años. 2022. 37 años y 6 meses o más. 65 años. Menos de 37 años y 6 meses. 66 años y 2 meses. 2023. 37 años y 9 meses o más. 65 años. Menos de 37 años y 9 meses.
66 años y 4 meses. 2024. 38 o más años. 65 años. Menos de 38 años. 66 años y 6 meses. 2025. 38 años y 3 meses o más. 65 años. Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 8 meses. 2026. 38 años y 3 meses o más. 65 años. Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 10 meses. A partir de 2027. 38 años y 6 meses o más. 65 años. Menos de 38 años y 6 meses. 67 años. Excepciones. Se mantiene la edad de 65 años para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1 de enero de 2013, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LGSS. La edad mínima puede ser rebajada o anticipada, solo para trabajadores en alta o en situación asimilada a la de alta, en determinados supuestos especiales. Jubilación anticipada a partir de los 60 años, por tener la condición de mutualista. Jubilación anticipada a partir de los 61 años, sin tener la condición de mutualista. Jubilación parcial. Jubilación especial a los 64 años, para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1 de enero de 2013, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LGSS. Jubilación del personal del Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la Ertzaintza. Jubilación flexible. Jubilación de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 45% o al 65%. En ningún caso, la aplicación de los coeficientes reductores de la edad ordinaria de jubilación dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a 52 años. Esta limitación no afectará a los trabajadores de los regímenes especiales, de la minería del carbón y trabajadores del mar, que, en 1 de enero de 08, tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación, a los que se aplicará la normativa anterior. Determinación del período cotizado. El cómputo de los meses se realizará de fecha a fecha a partir de la correspondiente al nacimiento. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se considerará que el cumplimiento de la edad tiene lugar el último día del mes. Los períodos de cotización acreditados por los solicitantes de la pensión de jubilación, a los efectos de poder acceder a la pensión de jubilación al cumplimiento de la edad que, en cada caso, resulte de aplicación, vendrán reflejados en días y una vez acumulados todos los días computables, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias, serán objeto de transformación a años y meses, con las siguientes reglas de equivalencia. El año adquiere el valor fijo de 365 días. El mes adquiere el valor fijo de 30,41666 días. Para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a un año o a un mes las fracciones de los mismos. Para determinar los periodos de cotización computables para fijar la edad de acceso a la pensión de jubilación, además de los días efectivamente cotizados por el interesado, se tendrán en cuenta los días que se consideren efectivamente cotizados, conforme a lo establecido en el art. 237 de la LGSS, como consecuencia de los periodos de excedencia que disfruten los trabajadores, de acuerdo con el artículo 46,3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Los días que se computen como periodo cotizado en concepto de beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos, según lo dispuesto en la disposición transitoria 14ª de la LGSS,
y en el artículo 6 del R de 1716/2012, de 28 de diciembre. Los períodos de cotización asimilados por parto que se computen a favor de la trabajadora solicitante de la pensión, de acuerdo con lo establecido en el art. 235 de la LGSS. 2. Base reguladora. A partir del año 2022, la base reguladora será el cociente que resulta de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante. Si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar, el período de determinación de la base reguladora, BR, no puede retrotraerse al momento en que cesó la obligación de cotizar. Para aquellas personas que les sea aplicable la legislación anterior a 1 de enero de 2013, en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la LGSS, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante. Desde el 1 de enero de 2013, el número de meses se elevará progresivamente a razón de 12 meses por año, de acuerdo con la siguiente tabla que indica el número los meses computables en cada ejercicio, hasta llegar a los 300 en 2022 y el divisor correspondiente. Año. En meses computables divisor. Años computables. 2013. 192/224. 16. 2014. 204/238. 17. 2015. 216/252. 18. 2016. 228/266. 19. 2017. 240/280. 20. 2018. 252/294. 21. 2019. 264/308. 22. 2020. 276/322. 23. 2021. 288/336. 24. 2022. 300/350. 25. 2,6. Muerte y supervivencia. Las prestaciones por muerte y supervivencia están destinadas a compensar la situación de necesidad económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otras. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, no podrá tener la condición de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubiera podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación. Disposición final 11 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. La entidad gestora suspenderá cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y supervivencia que, en su caso, hubiera reconocido, cuando recaiga resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia. Disposición final 12 de la Ley 26/2015. Están incluidas dentro de la acción protectora del régimen general y de los regímenes especiales que integran el sistema de la seguridad social, con las particularidades que, en cada caso, se indican en el respectivo régimen especial. Junto a ellas pervive la pensión de viudedad del SOVI. A pensión de viudedad. 1. Causantes y beneficiarios.
Las personas integradas en el régimen general de seguridad social, afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta, que reúnan el período mínimo de cotización exigido. Si el fallecimiento es debido a enfermedad común, 500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, si el causante se encontrase en situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar. No obstante, se suprime el requisito de cotización para las prestaciones de orfandad, si al fallecer el causante, éste se encuentra en alta o en situación asimilada a la de alta. En el caso de los trabajadores con contratos a tiempo parcial, para acreditar el período de cotización exigido, a partir de 4 de agosto de 2013, se aplicarán las reglas establecidas en el Real Decreto Ley 11/2013 de 2 de agosto. A estos efectos, cuando se trate de trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, desde 2012 hasta 2018, las horas efectivamente trabajadas en el mismo se determinarán en función de las bases de cotización a que se refiere la disposición transitoria 16ª de la LGSS, divididas por el importe fijado para la base mínima horaria del régimen general por la LPGE para cada uno de dichos ejercicios. Si el fallecimiento es debido a accidente, sea o no de trabajo, o a enfermedad profesional, no se exige período previo de cotización. Tampoco se exige ningún período previo de cotización para el auxilio por defunción. Las personas que, en la fecha del fallecimiento, no se encuentren en alta o en situación asimilada a la de alta, causarán derecho a pensión siempre que reúnan un período mínimo de cotización de 15 años. En ningún caso, se tendrá derecho al cobro de cantidades correspondientes a ejercicios anteriores a 1 de enero de 99. Los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, que cumplan el período de cotización que en su caso esté establecido. Los pensionistas de jubilación en su modalidad contributiva. Los pensionistas de incapacidad permanente. Se consideran muertos por accidente de trabajo o enfermedad profesional, quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido. Los trabajadores que hubieran cesado en su trabajo con derecho a pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, y falleciesen sin haberla solicitado. Los trabajadores desaparecidos con ocasión de un accidente, sea o no laboral, en circunstancias que hagan presumible su muerte, y de los que no se hayan tenido noticias durante los 90 días naturales siguientes al del accidente. En este caso, no se causa nunca derecho al auxilio por defunción. Los trabajadores con derecho a pensión por incapacidad permanente total que optaron por la indemnización especial a tanto alzado a favor de los menores de 60 años. 2. Beneficiarios, requisitos. Además de los requisitos generales, afiliación, alta y cotización, exigidos al causante en cada situación, para acceder a la pensión de viudedad, los beneficiarios deben acreditar otros requisitos específicos en determinadas circunstancias. El cónyuge superviviente, en el supuesto de fallecimiento derivado de enfermedad común anterior al matrimonio, deberá acreditar uno de los siguientes requisitos: que existan hijos comunes, que el matrimonio se hubiera celebrado con 1 año de antelación al fallecimiento. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial, cuando en la fecha de celebración del mismo, se acreditara un periodo de convivencia con el causante como pareja de hecho que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los 2 años. Cuando el cónyuge no acredite uno de estos requisitos, podrá acceder a una prestación temporal de viudedad, siempre que reúna el resto de los requisitos exigidos. Los separados judicialmente o divorciados, siempre que en este último caso no hubieran contraído nuevo matrimonio o constituido una pareja de hecho, cuando sean acreedores de la pensión compensatoria a la que se refiere el art. 97 del Código Civil, y ésta quedara extinguida por el fallecimiento del causante. A partir de 1 de enero de 2010,
en el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. A efectos de entender acreditado el requisito de ser acreedor de la pensión compensatoria, al que se supedita el acceso a la pensión de viudedad en los casos de separación judicial y divorcio, solo será necesario que el solicitante de la pensión de viudedad, separado o divorciado del fallecido, figure como beneficiario de pensión compensatoria en la correspondiente sentencia. Que ese derecho no se haya extinguido por alguna de las causas establecidas en el artículo 101 del Código Civil, o que, tratándose de otra pensión equiparable, continúe vigente en la fecha del hecho causante, se entenderá acreditado mediante declaración responsable del solicitante. La pensión compensatoria establecida en la sentencia y las reglas que se hayan fijado en la misma serán tenidas en cuenta a efectos de la limitación prevista de la pensión de viudedad. Sobre ese extremo también puede pronunciarse el interesado mediante la declaración responsable, ya que puede mediar modificación sobre la cuantía y las bases para su actualización. En todo caso, tendrán derecho a pensión de viudedad, aun no siendo acreedoras de la pensión compensatoria, las mujeres que pudieran acreditar que eran víctimas de la violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento. En defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, aplicable a fallecimientos producidos a partir de 1 de enero de 08. Cuando la separación judicial o divorcio sea anterior a 1 de enero de 2008, el reconocimiento del derecho a la pensión no quedará condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de pensión compensatoria siempre que, entre la fecha del divorcio o separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante, no hayan transcurrido más de 10 años. El vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de 10 años. Además, se cumpla alguna de las condiciones siguientes, o la existencia de hijos comunes del matrimonio, o que el beneficiario tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante. La cuantía de la pensión resultante se calculará de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad 1 de enero de 2008, entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre. Lo dispuesto anteriormente se aplica también a los fallecimientos producidos entre 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, siempre que el divorcio o separación judicial se haya producido antes de 1 de enero de 2008. La persona divorciada o separada judicialmente que hubiera sido deudora de la pensión compensatoria no tendrá derecho a pensión de viudedad. A partir de 1 de enero de 2013, también tendrán derecho a la pensión las personas divorciadas o separadas judicialmente antes del 1 de enero de 2008, que no fueran acreedoras de la pensión compensatoria, aunque no reúnan los demás requisitos exigidos en la disposición transitoria 18ª, que entre la fecha del divorcio o separación y el fallecimiento de causante no hayan transcurrido más de 10 años, que el matrimonio haya durado al menos 10 años, que tuvieran hijos comunes siempre que tengan 65 o más años, no tengan derecho a otra pensión pública y la duración del matrimonio con el causante de la pensión no haya sido inferior a 15 años. El superviviente cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización prevista en el art. 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o constituido una pareja de hecho debidamente acreditada. El sobreviviente de la pareja de hecho, en los términos siguientes. Fallecimientos posteriores a 31 de diciembre de 2021. Tendrá derecho a la pensión de viudedad quien se encuentre unido al causante como pareja de hecho en el momento del fallecimiento, siempre que acredite la inscripción de la pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia,
o la formalización de documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, en ambos casos, con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante. Que, en la fecha del fallecimiento y durante el período de 2 años a que se refiere el párrafo anterior, ningún componente de la pareja estaba impedido para contraer matrimonio, ni tenía vínculo matrimonial ni constituida pareja de hecho con otra persona. Convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. Este requisito no será exigible si existen hijos comunes. También tendrá derecho a la pensión de viudedad quien hubiera formado parte de una pareja de hecho que, constituida en los términos anteriormente indicados, se hubiera extinguido por voluntad de uno o ambos convivientes antes del fallecimiento del causante, cuando acredite no haber constituido una nueva pareja de hecho, en los citados términos ni contraído matrimonio. Ser acreedor de una pensión compensatoria y que ésta se extinga con motivo de la muerte del causante. La pensión compensatoria deberá estar determinada judicialmente o mediante convenio o pacto regulador, otorgado en documento público, y para la fijación de su cuantía habrá de haberse tenido en cuenta la concurrencia en su perceptor de las mismas circunstancias previstas en el artículo 97 del Código Civil. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. En todo caso, tendrán derecho a pensión de viudedad, aun no siendo acreedoras de la pensión compensatoria, las mujeres que pudieran acreditar que eran víctimas de la violencia de género en el momento de la extinción de la pareja de hecho mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento, en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. Fallecimientos anteriores a 1 de enero de 2022. Con carácter general, para ser beneficiario de la pensión de viudedad se exigirá que el fallecimiento sea posterior a 1 de enero de 08. La inscripción de la pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas, CCAA, o ayuntamientos del lugar de residencia o la formalización de documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, en ambos casos, con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante. Convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. Que, durante el período de convivencia, ningún componente de la pareja estaba impedido para contraer matrimonio ni tenía vínculo matrimonial con otra persona. Que sus ingresos durante el año natural anterior al fallecimiento no alcanzaron el 50% de la suma de los propios más los del causante habidos en el mismo período, o el 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. O alternativamente que son inferiores a 1,5 veces el importe del SMI vigente en el momento del fallecimiento, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante como durante su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del SMI vigente por cada hijo común con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente. Se consideran como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones. No obstante, excepcionalmente se reconocerá derecho a la pensión de viudedad, con efectos del día primero del mes siguiente al de la solicitud, a quien forme parte de una pareja de hecho en la fecha del fallecimiento del causante, cuando concurran las siguientes circunstancias. Que a la muerte del causante, reuniendo éste los requisitos de alta y cotización, no hubiera podido tener derecho a la pensión de viudedad. Que acreditase la existencia de la pareja de hecho en el momento del fallecimiento del causante, en los términos siguientes.
La inscripción de la pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia, o la formalización de documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, en ambos casos, con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante. Que, en la fecha del fallecimiento y durante el período de 2 años a que se refiere el párrafo anterior, ningún componente de la pareja estuviera impedido para contraer matrimonio, ni tuviera vínculo matrimonial ni constituida pareja de hecho con otra persona. Convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. Este requisito no será exigible si existen hijos comunes. Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social. Que presente la solicitud dentro del año natural de 2022. 3. Porcentaje. El 52% de la base reguladora, con carácter general. A partir de 1 de enero de 2019 el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad será del 60%, cuando en la persona beneficiaria concurran los siguientes requisitos. Tener una edad igual o superior a 65 años. No tener derecho a otra pensión pública española o extranjera. No percibir ingresos por la realización de trabajos por cuenta ajena o por cuenta propia. No disponer de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, ganancias patrimoniales o rentas de actividades económicas superiores a 7.707 euros año. El 70% de la base reguladora correspondiente siempre que, durante todo el período de percepción de la pensión, se cumplan los siguientes requisitos. Que el pensionista tenga cargas familiares. Se entiende que existen cargas familiares cuando conviva con hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, o menores acogidos o sujetos a guardia con fines de adopción. A estos efectos, se considera que existe incapacidad cuando acredite una discapacidad igual o superior al 33%. Los rendimientos de la unidad familiar, incluido el propio pensionista, divididos entre el número de miembros que la componen, no superen, en cómputo anual, el 75% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las 2 pagas extraordinarias. Que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos, entendiendo que se cumple este requisito cuando el importe anual de la pensión sea superior al 50% del total de los ingresos del pensionista. Que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen la cuantía resultante de sumar al límite que, en cada ejercicio económico, esté previsto para el reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el importe anual que, en cada ejercicio económico, corresponda a la pensión mínima de viudedad con cargas familiares. El límite de ingresos en 2021 es de 18.877 euros con 60 céntimos anuales, 7.707,00 más 11.170,60. La pensión de viudedad, en cómputo anual, más los rendimientos anuales del pensionista, no pueden exceder el límite de ingresos del párrafo anterior. En caso contrario, se reducirá la cuantía de la pensión de viudedad a fin de no superar dicho límite. Los 3 requisitos exigidos deben concurrir simultáneamente. La pérdida de uno de ellos motivará la aplicación del porcentaje del 52% con efectos desde el día 1 del mes siguiente a aquel en que deje de concurrir dicho requisito. Mantenimiento transitorio del complemento por maternidad. Las personas que, el 4 de febrero de 2021, estuvieran percibiendo el complemento por maternidad por aportación demográfica, mantendrán su percibo. La percepción del complemento de maternidad será incompatible con el nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro. Complemento para la reducción de la brecha de género. El complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género sustituye el complemento por maternidad por aportación demográfica,
por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género, con el que se persigue reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones. En los casos de separación judicial o divorcio. Cuando exista un único beneficiario con derecho a pensión, el importe de la cuantía será íntegro. Si mediando divorcio existe concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge o superviviente de una pareja de hecho con derecho a pensión de viudedad. Límite máximo. A partir de 1 de enero de 2010, la cuantía de la pensión de viudedad no puede ser superior a la pensión compensatoria. Si fuera superior, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última. Cuando se trate de separados o divorciados no acreedores de pensión compensatoria, la pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante fallecido, sin perjuicio de los límites, 40%, que puedan resultar en favor del cónyuge o superviviente de la pareja de hecho en el supuesto de concurrencia de beneficiarios. En los casos de nulidad matrimonial, la pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el fallecido, sin perjuicio de los límites, 40%, que puedan resultar en favor del cónyuge o superviviente de la pareja de hecho en el supuesto de concurrencia de beneficiarios. 4. Base reguladora. Se calcula de forma diferente, dependiendo de la situación en que se encuentre el causante, trabajador en activo o pensionista, y de la causa del fallecimiento, contingencia común o contingencia profesional. Fallecimiento de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente. La base reguladora será la misma que sirvió para determinar la pensión de jubilación o incapacidad permanente del fallecido, a la que se aplicará el porcentaje que en su caso corresponda. El resultado se incrementa con el importe de las revalorizaciones que, para las pensiones de viudedad, hayan tenido lugar desde la fecha en que se causó la pensión originaria. Si el fallecido se hallaba en situación de jubilación parcial, serán tenidas en cuenta las bases de cotización correspondientes al período trabajado a tiempo parcial, incrementadas hasta el 100% de la cuantía que le hubiera correspondido de haber trabajado a tiempo completo durante dicho período. Fallecimiento de trabajadores en activo. Fallecimiento debido a contingencias comunes. La base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses. Dicho período será elegido por los beneficiarios dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al mes, previo al del hecho causante, fallecimiento de la pensión. Fallecimiento de trabajador, en situación de alta o asimilada, debido a accidente no laboral. Si el trabajador no hubiese completado un período ininterrumpido de 24 meses de cotización en los 15 años anteriores al mes previo al del fallecimiento, la base reguladora será la más beneficiosa de entre las dos siguientes. La prevista en el punto anterior. La que resulte de dividir por 28 la suma de las bases mínimas de cotización vigentes en los 24 meses inmediatamente anteriores al del fallecimiento, tomadas estas en la cuantía correspondiente a la jornada laboral contratada en último término por el fallecido. Pluriactividad. Cuando se acrediten cotizaciones a varios regímenes y no se cos derecho a pensión en uno de ellos, las bases de cotización acreditadas en este último, en régimen de pluriactividad, podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cos la pensión, exclusivamente para determinar la base reguladora, sin que la suma de las bases pueda exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento. En los supuestos de exoneración de cuotas de seguridad social. Por los períodos de actividad en los que no se hayan efectuado cotizaciones por contingencia comunes, se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Se tomarán las bases por las que hubiera venido cotizando el interesado, salvo que sean superiores al resultado de incrementar el promedio de las bases de cotización del año natural inmediatamente anterior,
en el porcentaje de variación media conocida del índice de precios al consumo, IPC, en el último año indicado, más 2 puntos porcentuales. Si las bases de cotización declaradas fuesen superiores al promedio de las del año anterior, incrementadas según lo dispuesto en la regla 1, se tomará como base de cotización dicha cuantía. A efectos del cálculo del promedio citado en la regla 1, se tomarán las bases de cotización correspondientes a la actividad y empresa por la que esté exonerado de cotización y por jornada equiparable a la que se esté realizando. Si no existieran bases de cotización en todas las mensualidades del año natural anterior, se tomará el promedio de las bases de cotización que existan, dividido por el número de meses al que las mismas correspondan. De no existir bases de cotización por la actividad que se encuentra sujeta a la exoneración de cuotas, se tomarán las bases de cotización que tenga el interesado por trabajos por cuenta ajena realizados durante el año anterior al comienzo de dicha exoneración, en jornada equiparable a la que se encuentre exenta de cotización. De no existir bases de cotización en el año anterior, se tomarán las bases de cotización del primer año en que existan, calculando el promedio citado en la regla 1 y aplicando las reglas citadas en los apartados anteriores. Dicho promedio se incrementará en el porcentaje de variación media del año o años naturales anteriores, hasta llegar al año correspondiente al del período de exoneración de cuotas. Fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Será el cociente de dividir por 12 los sumandos siguientes. Sueldo y antigüedad diarios del trabajador en la fecha del accidente o de la baja por enfermedad, multiplicado por 365 días. En los supuestos de contratos a tiempo parcial y de relevo, en que el trabajador no preste servicios todos los días o prestándolos, su jornada de trabajo sea irregular o variable, el salario diario será el que resulte de dividir entre 7 o 30 el semanal o mensual, pactado en función de la distribución de las horas de trabajo concretadas en el contrato para cada uno de esos períodos. En los supuestos de contratos fijos discontinuos, el salario diario será el que resulte de dividir entre el número de días naturales de campaña transcurridos hasta la fecha del hecho causante, los salarios percibidos por el trabajador en el mismo período. Pagas extraordinarias, beneficios o participación, por su importe total en el año anterior al accidente o a la baja por enfermedad. El cociente de dividir los pluses, retribuciones complementarias y horas extraordinarias percibidas en el año anterior al accidente, por el número de días efectivamente trabajados en dicho período. El resultado se multiplicará por 273, salvo que el número de días laborales efectivos en la actividad de que se trate sea menor, en cuyo caso se aplicará el multiplicador que corresponda. En los supuestos de contratos a tiempo parcial, de relevo y fijos discontinuos, la suma de los complementos salariales percibidos por el interesado en el año anterior al del hecho causante se dividirá entre el número de horas efectivamente trabajadas en ese período. El resultado así obtenido se multiplicará por la cifra que resulte de aplicar a 1826, el coeficiente de proporcionalidad existente entre la jornada habitual de la actividad de que se trate y la que se recoja en el contrato. En el caso de trabajadores incluidos en el sistema especial para empleados de hogar, la BR será equivalente a la base de cotización del empleado de hogar en la fecha del hecho causante de la prestación. 5. Abono. La pensión se abona a los beneficiarios mensualmente, con 2 pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas con las mensualidades de junio y noviembre, salvo en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en que están prorrateadas dentro de las 12 mensualidades ordinarias. La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, se revaloriza al comienzo de cada año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto de Revalorización de Pensiones que se publica anualmente. Se garantizan cuantías mínimas mensuales, según la edad y las cargas familiares del beneficiario. Titular con cargas familiares. Titular con 65 años o con discapacidad mayor que igual a 65%. Titular con edad entre 60 y 64 años.
Titular menor de 60 años. La pensión está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y sometida, en su caso, al Sistema General de Retenciones a cuenta del impuesto, con la siguiente excepción: estará exenta si deriva de actos de terrorismo. B. Pensión de orfandad. 1. Objeto: proteger la situación de necesidad económica ocasionada por el fallecimiento de la persona que origina la prestación. 2. Beneficiarios: hijos del causante fallecido y, en determinadas circunstancias, los aportados por el cónyuge sobreviviente. Menores de 21 años, o mayores incapacitados en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Mayores de 21 años y menores de 25 años, cuando no efectúen trabajos por cuenta propia o ajena o, cuando realizándolos, los ingresos obtenidos sean inferiores al salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el transcurso del curso escolar. La percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente curso académico. En caso de orfandad simple, es decir, cuando sobreviva uno de los progenitores, el límite de edad de 25 años se aplicará de forma paulatina, hasta su total realización en enero de 2014. 3. Causante: persona fallecida o desaparecida, cuya muerte origina el derecho a la prestación. 4. Requisitos: si el fallecimiento es anterior a 1 de enero de 2008, será necesario acreditar un período de cotización, que variará según la situación laboral del fallecido y de la causa que determina la muerte. En alta o situación asimilada al alta, 500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento, o 15 años a lo largo de toda la vida laboral. En no alta, 15 años a lo largo de toda la vida laboral. Pensionistas: no se exige período de cotización. Si el fallecimiento es posterior a 1 de enero de 2008 y el fallecido se encontraba en alta o situación asimilada al alta, no se exige período previo de cotización. Tampoco se exige período previo de cotización cuando la muerte se produce como consecuencia de accidente o enfermedad profesional. 5 pagos. La pensión se abona mensualmente, con 2 pagas extraordinarias en los meses de junio y de noviembre, salvo en las pensiones de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que se reparten entre las 12 mensualidades ordinarias. La pensión tiene garantizadas cuantías mínimas y se revaloriza al comienzo de cada año. Cuando el huérfano sea menor de 18 años, la pensión de orfandad se abonará a quien le tenga a su cargo, y directamente al huérfano, cuando éste alcance los 18 años. La pensión está exenta de tributación a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. 6. Compatibilidad de la pensión. La pensión de orfandad será compatible con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante o del mismo huérfano, así como en su caso con la pensión de viudedad que aquel perciba. No obstante lo anterior, en determinadas situaciones, la pensión se podrá suspender o ser incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social. 7. Extinción. Por cumplimiento de la edad máxima, salvo incapacitados. Por cesar la incapacidad que otorga derecho a la pensión. Por adopción. Por contraer matrimonio salvo excepciones. Por fallecimiento. Por comprobarse que no falleció el trabajador desaparecido. C. Auxilio por defunción. 1. Beneficiarios: quien haya soportado los gastos del sepelio. Salvo prueba en contrario, se presume que dichos gastos los ha soportado por este orden el cónyuge sobreviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho, los hijos y los parientes del fallecido que conviviesen habitualmente con él. 2. Cuantía: 46,50 €. 3. Requisitos: la persona fallecida
debe encontrarse en la fecha del fallecimiento en alguna de las siguientes situaciones. 1. En alta o situación asimilada al alta. 2. Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente de nivel contributivo. Aun cuando no se precise carencia, cuando el fallecido era responsable del pago de las cotizaciones, deberá estar al corriente de pago de las cuotas. 4. No se causa este derecho. Cuando el fallecido, en la fecha del fallecimiento, se encuentre en situación de no alta. Cuando se trate de trabajadores desaparecidos, bien sea en accidente laboral o no, o desaparecidos por cualquier otra causa y dados por fallecidos. Pensionistas del SOBI, ya que la prestación de auxilio por defunción no estaba contemplada dentro de la acción protectora de ese régimen. 3. Prestación por desempleo. 1. Objeto. Es una prestación económica que se otorga a aquellos trabajadores del mar que pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo o ven reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, al menos en una tercera parte, en virtud de un expediente de regulación de empleo siempre que el salario sea reducido en la misma proporción. 2. Beneficiarios. Todos los trabajadores por cuenta ajena, tanto los retribuidos a salario como los retribuidos a la parte, que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo. 3. Requisitos. Afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta. Encontrarse en situación legal de desempleo. Acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada a través de la suscripción del compromiso de actividad. Tener cotizado un periodo mínimo de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión de jubilación. 4. Cuantía. 70% de la base reguladora durante los 180 primeros días. 50% de la base reguladora durante el resto de la prestación. La cuantía de la prestación, en ningún caso, podrá ser superior o inferior a unos importes establecidos. 5. Duración de la prestación. Se calcula en función del periodo de ocupación cotizada en los últimos 6 años. Período de ocupación cotizada en los 6 últimos años. Duración de la prestación. Desde 360 hasta 539 días. 120 días. Desde 540 hasta 719 días. 180 días. Desde 720 hasta 899 días. 240 días. Desde 900 hasta 1079 días. 300 días. Desde 1080 hasta 1259 días. 360 días. Desde 1260 hasta 1439 días. 420 días. Desde 1440 hasta 1619 días. 480 días. Desde 1620 hasta 1799 días. 540 días. Desde 1800 hasta 1979 días. 600 días. Desde 1980 hasta 2159 días. 660 días. Desde 2160 días. 720 días. 6. Plazos. Nacimiento del derecho. Desde el día siguiente al de la situación legal de desempleo, con un plazo de solicitud de 15 días. Si se solicita fuera de plazo, el derecho nace a partir de la solicitud. Se perderán tantos días de prestación como medien entre la fecha en que se debería haber solicitado y la fecha real de solicitud. Si no se hubiesen disfrutado las vacaciones anuales retribuidas, deberá solicitarse en los 15 días siguientes a la finalización de las mismas. Si existe un periodo que corresponda a salarios de tramitación, el nacimiento del derecho comenzará al finalizar este periodo. En los dos últimos casos,
Los periodos citados deberán constar en el certificado de empresa. Por último, hay que recordar que en virtud del Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, ha incluido al grupo de personas trabajadoras a la prestación por desempleo. Las bases de cotización se ha incluido en el tema 30.